El Salvador es el peor país del mundo. El Salvador actualmente es el país más aborrecido y de mala fama en muchos periódicos internacionales, nacionales. ¿Y esto por qué? Bueno, mucha gente mira culpable a El Salvador de las personas que llevan y los encarcelan en el país. Pero vamos a hablar de esto detenidamente y vamos a aclarar todos esos puntos, porque si usted mira CNN, BBC, cadenas como Univision, y mucha gente se ha encargado de hablar mal de El Salvador precisamente porque están encarcelando a la gente, más que todo venezolanos, en el país. Pero es fácil hablar sin tener un contexto o al menos pensar un poquito acerca del caso. Yo no he votado en El Salvador. Hace un tiempo yo me hice ciudadano de Estados Unidos y desde ese momento yo no voto y tampoco doy opiniones políticas. Este es una opinión de país. Porque a pesar de yo tener una ciudadanía de otro país, todavía pienso en El Salvador y desde hace tiempo yo hago estos programas con la única intención de que El Salvador pueda salir adelante, aunque quizá yo no me vaya a beneficiar de eso porque digamos que ni mis hijos viven en el país ya. Pero es interesante también hacer un resumen y darle a entender a la gente o explicarle desde otro punto de vista la situación que está pasando. Mucha gente dice que El Salvador es malo por recibir a presos o deportados de otros países. Pero bien, miren, mi pregunta es esta. Hay gente también detenida en Panamá. Hace un tiempo Estados Unidos comenzó a trasladar a cientos de personas migrantes a Panamá y estos están ahí. Incluso hay una foto donde están en un hotel sin poder salir. ¿Por qué nadie habla de Panamá? ¿Por qué solo de El Salvador? También tienen un centenar de migrantes asiáticos que desde febrero están encerrados en un albergue en Costa Rica. ¿Por qué nadie habla de Costa Rica? ¿Por qué nadie habla de Panamá? ¿Cuál es el problema con El Salvador? Si en Panamá los tienen encerrados y también en Costa Rica, ¿por qué no hablan de esos países? ¿Por qué solo El Salvador? Ese es el punto. O sea, ¿cuál es el odio? ¿Cuál es el rencor con el país? El Salvador hace un tiempo se liberó de las pandillas y es un país donde la gente camina con tranquilidad. Que las cosas económicas no estén bien, ese es otro mundo. Pero El Salvador, de ser un país donde mucha gente era ah, casi masacrada a diario y que pase ahora a no tener homicidios, pues a algunos no les gusta. Porque yo los invito a eso. ¿Y por qué no hablan de Panamá? ¿Por qué no hablan de Costa Rica? Ahora, hay un detalle. Dicen los venezolanos que van a mandar a unos abogados a revisar eso de los que están detenidos en El Salvador. Pero como dicen, ¿verdad? Al perro más flaco se le pegan las pulgas, algo así. Pero ¿por qué no van a Estados Unidos? ¿Por qué a El Salvador? Si los detenidos al fin y al cabo son enviados por el gobierno de Estados Unidos, no los ha detenido El Salvador. Pero se les hace más fácil, El Salvador es un país pequeño, con él podemos luchar, pero ¿por qué no lo hacen con Estados Unidos? Entonces uno tiene que pensar en eso. Y para las televisoras internacionales, espero que llegue esto también, yo quiero hacer una aclaración. Miren, los países, las potencias de Europa están preocupados por los aranceles. Canadá está preocupado por los aranceles o los impuestos que Estados Unidos va a poner. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si El Salvador hubiera dicho no a Estados Unidos? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado? Entonces yo les invito a que utilicen la cabeza, que piensen.
Simple y sencillamente, para comenzar, se les hubiera quitado el TPS a los salvadoreños. Y aproximadamente son 250,000 salvadoreños que aportan, que envían sus remesas a El Salvador. Ustedes tienen la mínima idea de cuál hubiera sido la catástrofe económica que hubiera pasado, el gran problema que hubiera pasado. ¿Por qué? Porque actualmente los países que no han querido colaborar o que se han resistido están sufriendo sus consecuencias. Se les está quitando el TPS y bueno, ya se fijaron ustedes, se les ha quitado el TPS a cubanos, haitianos, venezolanos y creo que a nicaragüenses. Entonces, haitianos, nicaragüenses, venezolanos, cubanos, el Departamento Nacional de el Departamento de Seguridad Nacional anunció eso. Dijo que revocará las protecciones legales para cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Entonces, ¿qué hubiera pasado? El Salvador no colabora, le quitan el TPS y le aumentan los aranceles o los impuestos. ¿Y qué hubiera pasado? El Salvador entraría en una crisis que no tendría precedentes, sería algo terrible. ¿Por qué? Porque el mayor comprador de El Salvador es Estados Unidos. Y las exportaciones, las mayores exportaciones e importaciones son a Estados Unidos. Entonces ustedes tienen que usar la cabeza. ¿Por qué? Imagínense que usted vive en un pueblito donde solo hay una tienda. ¿Y qué pasa si la señora se enoja con usted y ya no le vende pan? ¿Cómo va a hacer para conseguirlo? Y de remate, si usted produce maíz y se lo vende a la señora de la tienda y la señora le dice que ya no le va a comprar el maíz ni le va a vender el pan, obviamente que ese es un gran problema. Entonces, ¿qué ha hecho El Salvador? El Salvador ha tenido que ceder como muchos países. El punto aquí es de nuevo por qué todo mundo habla de El Salvador y dicen, lo mandaron a El Salvador y él no tenía culpa de nadie, está encarcelado, como si El Salvador anda agarrando a la gente en Estados Unidos. El Salvador solo es un receptor y El Salvador tiene que hacerlo porque ya les expliqué qué pasa. El Salvador no se puede resistir. Si se resiste, lo primero serían los aranceles, no exportación, no importación y la gente sin TPS sería un caos. Entonces, antes de hablar, de dar una opinión, usted tiene que pensar. Y les voy a decir algo. Hay gente, he visto unas gentes por ahí, unos salvadoreños que viven en Estados Unidos, que les gusta hablar mal del Salvador y solo apenas tienen un asilo, que lo están luchando, están en proceso. ¿Y saben qué? Pues si ustedes no sabían, los procesos de asilo y refugio están detenidos. La Green Card para esas personas están detenidas. Así es que estas personas que hablan mal del Salvador tienen que tener cuidado porque a lo mejor no les aprueben su residencia y los deporten para El Salvador. Y yo no estoy diciendo, y de hecho yo nunca he mencionado el nombre del presidente porque yo no estoy a favor de un presidente ni en contra. Yo lo único que quiero es, como les digo, sin estar en El Salvador, lo que quiero es que El Salvador pueda salir de donde está, para que la gente que ha sufrido tanto, primero sufrió la guerra, después las maras, ahora pueda tener un poquito de paz. Entonces, este video es para las grandes televisoras que se ponen a criticar, que se ponen a hablar, pero ya les dije, ¿ustedes creen que el presidente de El Salvador tendría opción si se niega a recibir? No tendría opción y ustedes saben cuáles serían las consecuencias. Ah, pero claro, ahora todos hablan o están en contra de El Salvador, pero si El Salvador no los anda agarrando, El Salvador solo los tiene ahí. ¿Por qué no vienen a Estados Unidos y se ponen tú a tú con Estados Unidos? Claro, El Salvador es más pequeño, quieren luchar con El Salvador, creen que las cosas van a ser más fáciles. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué los abogados que mandan a El Salvador no los mandan a Estados Unidos? Entonces hay que pensar en eso. Y solo les voy a dar una idea. La vez pasada, Colombia se resistió o no quiso aceptar
los vuelos con migrantes que llegaban de su país. Pero al final, ¿qué pasó? Terminó cediendo porque se restringieron las visas que estaban para las personas colombianas y aparte de eso, este, tuvieron ellos que mandar sus aviones para que llegaran. El punto es que al final el gobierno colombiano terminó aceptando, es que no tienen otra opción. ¿Qué pasó con el presidente Nicolás Maduro que no quería recibirlo? Bueno, también se negó, pero terminó recibiendo. Desde el 8 de marzo se había negado a recibirlos, pero luego que el Departamento del Tesoro informó la suspensión de la licencia para que la petrolera Chevron continuara exportando el petróleo, ¿qué pasa? Venezuela terminó cediendo. Entonces imagínense ustedes qué pasa. Les voy a decir algo. Yo creo que en El Salvador se ha actuado muy inteligente porque es como cuando su abuelita lo mandaba a hacer un mandado y usted se resistía. Al final, su abuelita lo terminaba castigando y usted terminaba haciendo el mandado. En El Salvador se ha cedido y se está aprovechando y se está sacando beneficio de eso. Y aparte de eso, sus ciudadanos siguen utilizando el TPS. Entonces, antes de que las cadenas internacionales y usted siga hablando, tiene que pensar. Y tiene que saber que El Salvador es un país pequeño y ustedes creen que acaso El Salvador tiene margen de maniobra para decir, no, no lo vamos a recibir. ¿Creen ustedes? Si la Europa está preocupado por los aranceles y por las medidas, Canadá está preocupado y no digamos El Salvador. Entonces, con esto quiero terminar y quiero también hacerle una reflexión a toda la gente del mundo que primero piensen eh, también a las cadenas internacionales que hoy se llenan la boca con los titulares en contra de El Salvador, porque El Salvador recibe gente. Ahí miro yo que dicen, era inocente y lo mandaron a El Salvador, pero si El Salvador no los anda agarrando, El Salvador solo los tiene ahí. Y ya le expliqué cuál es la situación, qué pasaría si El Salvador se resiste. El Salvador no tiene la capacidad para resistirse. Entonces, un llamado a todos ustedes para que antes de criticar reflexionen y un mensaje también para las grandes televisoras y las cadenas internacionales que dejen su amarillismo y su odio en contra de El Salvador. Y para usted también que mire en otra parte. Si las grandes potencias han cedido, ¿cree usted que no va a ceder El Salvador, que solo tiene 21.000 kilómetros cuadrados, que tiene 250.000 ciudadanos salvadoreños gozando del TPS y que sus exportaciones e importaciones van a Estados Unidos? Entonces, esa es cosa que hasta un niño de tercer grado puede entender. Cuídense y nos vemos hasta la próxima.